con los dos es el tema de lo que se ha venido llamando persecución política. Yo creo que si tristemente Estados Unidos ha cometido un error en esta última administración, ha sido en poner el peor ejemplo de lo que nosotros hemos criticado en cualquier dictadura de América Latina, que es la persecución política, es el uso de la justicia para sacar, por ejemplo, a un candidato a la presidencia de su competencia política. Durante mucho tiempo los medios liberales nos dijeron no, eso no pasó, eso se lo está inventando el señor Trump, pero yo creo que hemos tenido suficientes argumentos y suficientes ejemplos para ver incluso ahora que esto es cierto. Y uno de esos ejemplos, por ejemplo, es lo que ocurrió el otro día con el juez Merchan, lo que ocurrió, por ejemplo, con un juicio que ha costado pues muchos millones de dólares, que realmente no tenía ninguna sustancia para los juristas, para los expertos en esta materia, pero que siguió con un conflicto de intereses absoluto, con un señor que de $1 o de $7 era uno de los donantes del Partido Demócrata y en concreto del señor Biden, con una hija que se encargaba de la recaudación de la campaña de la señora Kamala Harris, un señor que además había dado dinero a asociaciones para frenar a los conservadores. Es decir, este señor, lo pongan como lo pongan, yo no sé qué opine usted o qué opinen ustedes, pero había un conflicto de intereses y al final decide que va a sacar su sentencia días antes de la toma de posesión de Donald Trump, pero resulta que es una sentencia sin sentencia. Una pantalla política, es lo que es un show, una producción política, nada más que para coger la imagen, pero también para sellar la convicción de Donald Trump en este caso, para poder decir también que va a tener que entregar a la base de datos en Nueva York su NDA, también para poder decir que no puede comprar armas en el estado de Nueva York. Pero pues, vaya, prácticamente lo que yo creo que esto hace es crear otra mancha contra el Partido Demócrata, y el conflicto de interés no solamente era con el juez, era con el fiscal. Claro, vimos también. que Alvin Bragg no solamente recibió dinero de George Soros, pero hizo campaña donde decía voy a coger a Donald Trump. ¿Entiende? Entonces ese es el problema que tiene Nueva York, en donde yo creo que vamos a ver otro realineamiento político, porque lo que se está viendo es que hay un gran mal gasto y despilfarro del dinero de los contribuyentes, mal gastado aquí, en este caso, en vez de usarlo para encarcelar a los verdaderos criminales de la calle, los asesinos, los violadores, etcétera. Fíjate, Carlos, Alvin Bragg, Leticia James, gente que hizo su campaña política diciendo mi objetivo es perseguir y encarcelar a Donald Trump. Y toda esa gente estuvo impulsada y solapada también por el señor Merrick Garland, el jefe del Departamento de Justicia, al que vamos a hablar ahora con referencia a Jack Smith. Pero en este caso concreto, con este juicio de Merchan, al final del día la Corte Suprema de Justicia, yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que sentó sentencia y dijo no lo bloqueen, déjenlo que lo hagan, porque esta es la única forma que tendría Donald Trump de poder apelar todo eso y borrar finalmente, aunque sea nada, porque imagínense, no hay castigo, no hay pena de cárcel, no hay multa, no hay nada, es una sentencia sin sentencia que ha costado a cada uno de nosotros muchos millones de dólares. Así es, y lo que estamos viendo es algo que yo jamás me imaginé hubiéramos visto en Estados Unidos. Es lo que esperamos de lo que se llaman repúblicas bananeras, ¿no? Que es la politización del poder político, del poder ejecutivo, del poder judicial. Pero al final del día, a pesar de todas las sentencias, de todos los cargos, de todos los ataques que le hicieron al presidente Trump en los medios de opinión pública, en las cortes y hasta ataques físicos, triunfó. Llegó a las elecciones con lo que te hace ganar, que es con los votos, con el poder popular, y no solamente ganó, sino arrasó, a pesar de todos estos ataques que no funcionaron. Pero lo que sí preocupa es ese precedente de politizar al Poder Judicial, de politizar al Departamento de Justicia con fines políticos. Algo que, repito, nunca me hubiese imaginado lo hubiera visto en Estados Unidos de América. Simultáneamente, el Departamento de Injusticia, que es lo que es el Departamento de Injusticia, encabezó no un proceso, una persecución. Pero absoluta, 69 cargos. Y el presidente de los Estados Unidos actual, Joe Biden, cuando lo investigaron y encontraron que tenía documentos clasificados de cuando él era vicepresidente, no le hicieron nada. Claro. Entonces ahí se expuso la mentira
de la izquierda, de los extremistas, donde ellos decían que nadie está por encima de la ley si tú no eres Hillary Clinton, si tú no eres Bill Clinton, si tú no eres Joe Biden, porque ellos, o Barack Hussein Obama, todos ellos están por encima de la ley. Miren, vamos a entrar directamente en este tema que yo quería hacer un paréntesis especial, y qué bueno que has mencionado lo de los papeles de Mar-a-Lago, porque yo no se lo tengo que contar a ustedes, una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando Joe Biden era vicepresidente, sin ninguna autoridad, porque esa autoridad solamente se le ha dado a los presidentes, sacó de la Casa Blanca documentos, algunos de máximo secreto, que contenían las identidades, por ejemplo, de agentes de la CIA en Afganistán. Y eso se lo contó después a un fiscal especial que se puso para investigarlo y que dijo que era culpable, pero que por su declive en su salud mental quizá no podría someterse a un juicio. Pero quitando ese pequeño detalle, los papeles que este señor sacó estaban en un despacho, en un armario, en una oficina que tenía una universidad en Washington, sí, y estaba también en su casa de Delaware. Estaban metidos, apilados al lado de un coche en el garaje, totalmente destruidos. En el caso del señor Donald Trump, él era presidente de los Estados Unidos cuando lo sacó, y hizo lo mismo que hicieron otros presidentes como Clinton, que incluso los guardaba en un calcetín, en el cajón donde los calcetines, ahí guardaba papeles. Lo hizo el señor Obama y lo hicieron otros tantos, porque tenían, los archivos nacionales no habían delimitado qué, cuándo y cómo se podían sacar, y lo sacaron, y se estaba en negociación de devolverlos. Esos archivos estaban perfectamente apilados, contabilizados y guardados, cuando se produce esa entrada, de la forma que todos sabemos, en Mar-a-Lago, que fue una incursión realmente en Mar-a-Lago, aprovechando que el presidente no estaba, donde tiraron las cajas, donde además hicieron fotografías para hacerlas públicas. Es decir, a nadie se le escapa que eso fue una auténtica cacería de brujas. Fuera de eso, resulta que el señor Merrick Garland, el jefe del Departamento de Justicia, para que nos entendamos, en noviembre del año 2022 pone a un fiscal especial que se llama Jack Smith para investigar lo que era la interferencia electoral en el 2020 en relación a lo que había ocurrido el día 6 de enero, y también el tema de los papeles de Mar-a-Lago. Obviamente este señor no estaba autorizado de la forma que tenía que habérsele autorizado para hacer esa investigación, o sea que esto ya partía mal desde el principio. Pero además tienen ustedes las consecuencias que ha comentado Anthony. Este señor ahora, después de todo este tiempo, cuando gana la presidencia Donald Trump, decide y empieza a pedir a los juzgados que se empiecen a archivar esos casos y que aquí no ha pasado nada, etcétera, etcétera. Y hace un informe, y ese informe lo entrega ahora en enero del 2025, y hay una jueza de la Florida que dice: no, tú no vas a hacer público ese informe, no tiene ningún sentido, si no hay ningún caso, si no hay nada, que tú hagas público ese informe. Y ahí queda el chiste. Pero Merrick Garland, que es el jefe del Departamento de Justicia, pues si usted quiere más datos de lo que es una persecución, dice: ah, pues entonces si a él no le van a dejar, a Jack Smith no le dejan publicarlo, yo lo voy a publicar. Y él es, obviamente, la cabeza del Departamento de Justicia. Ahora resulta que Jack Smith ha dimitido. ¿Cuál es su opinión, Carlos? Mira, aquí era, para utilizar la misma frase del libro célebre que usaste al principio en el tema de los incendios, esta es una crónica de una renuncia anunciada. Obviamente él sabe que si se hubiera quedado en el Departamento de Justicia, en cualquier cargo, el presidente Trump lo hubiese despedido al entrar a la Casa Blanca. Politizó no solamente el poder que tenía como fiscal independiente en el Departamento de Justicia, sino los recursos de los contribuyentes para un proceso que llevó absolutamente nada. Como dije, los votantes votaron de manera contundente a favor del presidente Trump, pero lo peligroso aquí es el precedente que se ha creado, el precedente de politizar a todos estos recursos del Departamento de Justicia para perseguir a alguien que está en un cargo público importante, que quería ser presidente de Estados Unidos y que lo logró. Ahora a mí no me sorprendería que el señor reciba un perdón preventivo por todas las cosas que hizo, sabiendo que una de las cosas que el presidente Trump ha hecho muy claro es que todos aquellos que actuaron de manera ilegal y que politizaron estos recursos van a ser investigados y que van a haber consecuencias, como deben de haberlas. Así que no me sorprendería ver un perdón para el señor Jack Smith en los próximos días. Anthony. Jack Smith es un fiscal fracasado. Esta no es la primera vez que él intenta enjuiciar a un político en donde él no tiene éxito, ¿no? Por lo tanto, no solamente que no se debe haber nombrado
porque no siguió el protocolo, pero tampoco porque era un fiscal o porque es un fiscal de calidad. Él lo personalizó mucho, su odio contra Donald Trump era obvio y se veía por encima, y eso lo cegó a él de la verdad. Me recuerda a Robert Mueller cuando investigó a Donald Trump con la supuesta trama de Rusia. Eso costó a los contribuyentes más de $30 millones. Más de $30 millones mal gastados. Ahora, yo creo que el demócrata tenga solamente mitad de un cerebro, medio cerebro, mosquito de cerebro, va a decir: esta política de persecución no nos ha funcionado. Cuando tú ves los análisis y los estudios, cada vez que a Donald Trump se le acusaba de algún tipo, se ponía algún tipo de cargo, sea estatal o federal, que fueron 4 casos, 92 cargos, cada vez que se le ponía un caso nuevo, su popularidad entre el pueblo americano aumentaba por 5%. O sea que fue un total de 20% que aumentó su popularidad. Los demócratas le hicieron un favor sin ellos darse cuenta, porque el votante del pueblo americano se da cuenta que lo que había detrás de esto en realidad era una persecución, y estaba más interesado el pueblo americano, el votante, en lo que paga para la comida toda la semana, Claro. la cantidad de dinero que tiene que echar en el carro para la gasolina, por la seguridad de su país a través de la frontera abierta, y que es una invasión, y también la falta de independencia energética bajo esta administración. No le interesaba lo de Donald Trump, es más, lo que lo veían era como una exageración demasiado, y por lo tanto una injusticia, y por eso han rotundamente rechazado el Partido Demócrata. Señores, vamos a hacer una nueva pausa. Les pido nuevamente que nos llamen, que nos den su opinión sobre lo que estamos hablando, que dejen sus mensajes, se les va a contestar. Pero me interesa un dato. Fíjese usted, yo no sé si es magnetismo personal de Donald Trump, yo no sé si es arrepentimiento, yo no sé si es interés, pero lo cierto es que los grandes señores de las redes sociales, de la internet, se están plegando la rodilla ante Donald Trump. Y de eso vamos a hablar en solo unos instantes.